Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro servicio de adoración. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 11, versículo 1, dice el texto: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Vamos a tener un tiempo en silencio para orar, para pensar acerca de la soberanía del Señor, de su gracia, a través de las notas con la hermana Carla Santiago, ministro de música. Vamos a tener un tiempo, hermanos, en silencio. Vamos a tener el llamamiento a la adoración y lo encontramos en el Salmo 20, hermanos. Salmo número 20. Cuando lo encuentre, pónganse en pie, por favor, para que lo leamos todos juntos. Y bueno, señal que estamos listos, ¿verdad? Ponemos de pie. Salmo 20. Vamos a leerlo de una forma alternada. Son 9 versículos. Salmo número 20. La palabra del Señor dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Todos, salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Amén. Señor, te damos gracias, ofrecemos a ti, Señor, nuestro canto, nuestra adoración, Señor, nuestros talentos que traemos a ti, para que tú los aceptes, Señor. Acepta nuestra ofrenda, nuestro canto como ellos, Señor, como un presente que trae tu iglesia para ti. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú nos bendigas, Señor, en este culto. Sabemos que es un culto que tu Espíritu Santo está con su iglesia, Señor, pues tú lo prometiste, que al irte, al ascender a los cielos, dejarías a tu Espíritu, Señor, para consolar a tu iglesia.
te agradecemos por ello, Señor, porque tu Espíritu Santo está siempre con tu iglesia y por eso es que te ofrecemos, Señor, lo que traemos a ti, que es nuestra alabanza, Señor, nuestra adoración en todos los sentidos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a buscar el himno 228, así como estamos en pie, y vamos a entonarlo. Himno 228. Voy a tomar su lugar un momentito, hermano, por favor. Y vamos a tener una lectura devocional y vamos a encontrarla en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías. Vamos a darle lectura. Zacarías, capítulo 9, hermanos, por favor. Y nos ponemos en pie, permíteme un poquito. Sí, Zacarías capítulo 9, vamos a leer todo el capítulo. Son 17 versículos, vamos a dar lectura. Lo hacemos igual, de una forma alternada. Yo empiezo y ustedes leen el segundo versículo para unirnos al final. Dice la palabra del Señor. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será abatida. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuerno del altar. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, un momentito para que oremos al Señor. Vamos a dar gracias a Dios por sus misericordias. El día de hoy, empezamos nuestra semana mayor, ¿verdad? En todas partes. Recordamos la Semana Santa como una pasión que tuvo el Señor, el último tiempo en la tierra. Vamos a dar gracias por eso, por la Semana Santa, y vamos a pedir a Dios también por los enfermos, que sea Él quien nos siga dando la salud, a los que estamos enfermos, también a los que están sanos, que también el Señor les siga permitiendo la sanidad en sus cuerpos. Vamos a orar por la economía y sobre todo también, ¿verdad?, por los hermanos que han tenido decesos, como la familia Colín González, que partió a la presencia del hermano Reinaldo, y el Señor le ha confortado, ¿verdad? Ayer estuvimos un tiempo con él acompañándole a la familia, claro, y pues sabemos que lo que se requiere es oración por parte de la iglesia y pues alguna palabra de aliento, ¿verdad? No dejemos a la familia, obviamente, pues hay que orar por ellos, que el Señor les fortalezca, a la hermana Margarita y a sus hijos, que Dios siempre esté con ellos fortaleciendo su espíritu. Y por todas las necesidades que tenemos nosotros, por los agradecimientos que Dios ha permitido en nuestras vidas, que Dios es bueno con nosotros, y Él es el que siempre nos mantiene por la iglesia, ¿verdad?, para que el Señor siga trayendo al pueblo de Dios, por aquellos hermanos que están de vacaciones, también que el Señor les dé descanso, ¿verdad?, en sus tiempos, que lo merecemos también. Vamos a orar, hermanos, si gusta ponerse en pie o de rodillas, sentado en la posición que usted guste, esté más cómodo para orar al Señor. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por tu misericordia. Te agradecemos y te pedimos perdón, Señor, por los pecados que hace tu pueblo, que hacemos nosotros, Señor, como seres imperfectos, pero te rogamos que no nos permitas, Señor, continuando con las faltas que hacemos, Señor, y con los pensamientos, Señor, sino que tú seas siempre con nosotros, que nos fortalezca, Señor, en cada una de las cosas que hacemos nosotros, Señor, en nuestra vida. Te pedimos, Señor, por los enfermos que están con alguna situación difícil en sus cuerpos, Señor, que los médicos quizá les han dado esperanzas vanas o pocas esperanzas, Señor. Te pedimos que tú les ayudes, que tú les fortalezcas en sus cuerpos, que estés dando sanidad, Señor, a aquellas personas, Señor, no solo cristianos, sino en todas partes del mundo, Señor, que tú estés trayendo tu misericordia, tu gracia para tu creación. Nosotros fuimos formados, Señor, de la manera más especial, Señor, del ser humano, y por eso es que te pedimos para que tú nos bendigas en la sanidad a todos los que estamos enfermos, que padecemos de alguna enfermedad crónica, Señor, o quizá pasajera. Te pedimos que tú nos ayudes en nuestros cuerpos para que sanemos y continuemos en las actividades cotidianas, y entre ellas la mejor para tu iglesia es bendecir tu nombre, asistir a los cultos, Señor, a las actividades de tu iglesia. Te damos las gracias porque nos permites ya abrir el templo, Señor, y que las actividades permanezcan, Señor.
Te rogamos también, Señor, para que tú obres en la economía, Señor, de cada uno de nosotros, que tú permitas los trabajos, Señor, los empleos bien remunerados en cada una de las familias, Señor, en todas partes del mundo, Señor, que esta crisis que pasa en otros países permite que no nos afecte tanto, Señor, a nosotros, y que tengamos siempre pues un empleo, Señor, una fuente de ingreso para que podamos alimentarnos, Señor, y vestirnos. Te agradecemos porque no ha faltado el alimento en nuestras casas, el vestido, Señor, y te pedimos, Señor, que tú bendigas también a aquellas familias, Señor, que no lo tienen, Señor, que por alguna causa, Señor, su economía es baja. Te rogamos que tú obres, Señor, que tú tengas misericordia, que abras puertas, Señor, que permitas trabajos en aquellos que no lo tienen, Señor, para que pues podamos subsistir, Señor. Creemos que tú eres bueno con nosotros y creemos que tú nos puedes dar estas bendiciones. Así mismo también, Señor, te pedimos por la familia Colín González, Señor, que tú le sigas fortaleciendo, Señor, a la hermana Margarita, a sus hijos, Señor, que tú los bendigas, a Benjamín, a Isaac, Señor. Bendícelos, Padre, para que ellos puedan seguir, Señor, en la vida cristiana, Señor. Una pérdida de un familiar es dolorosa, Señor, y solamente el duelo, tú eres el que estás con nosotros, Señor, y el que permite, Señor, que nos seamos fortalecidos, Señor. Permite que sus cuerpos de los hermanos descansen, Señor, pues es muy cansado, Señor, estar en el funeral y en todo lo que conlleva, Señor. Oramos por la economía, Señor, de la familia, Señor, para que tú les sigas bendiciendo, Señor, como lo has hecho, y que pues ellos sigan fortalecidos en la fe, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo y tu palabra jamás falte, Señor, en sus vidas, Señor, para que ellos puedan, a través de estos elementos, estar siempre fortalecidos. Te agradecemos, Señor, también por las actividades que nos vas a permitir, que nos estás permitiendo empezar el día de hoy, como la entrada triunfal, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y poder concluir en cada una de las actividades, Señor, de la Ciudad Femenil, el día miércoles, jueves, el viernes y el próximo domingo, Señor. Te pedimos que sea de bendición para nosotros, Señor, sobre todo la predicación de tu palabra, Señor, y el tiempo que tenemos como iglesia cantando alabanza, Señor, y estar juntos como hermanos. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, que no solamente sea esta semana, obviamente, Señor, pero te damos gracias porque nos permites ya estar este año en el templo y pues celebrando esta fiesta solemne para nosotros, Señor, que es la Semana Santa. Ayúdanos a que tengamos reverencia a tu nombre, Señor, en cada una de las actividades. Ayúdanos, Señor, a que pues podamos vivir, Señor, lo que estamos leyendo en tu Escritura, Señor, y que en cada una de las reflexiones que tengamos, Señor, en la escuela dominical, con los niños, Señor, en las clases que las maestras del departamento infantil hacen, Señor, los videos que ellas envían, te pedimos que sea de bendición, Padre, para las familias y que permitas el acercamiento a nosotros, Señor. Toma a cada una de las familias de tu iglesia Getsemaní, Señor, síguenos bendiciendo porque tú nos has dado muchas bendiciones, Señor. Gracias, Padre, por las aflicciones que nos permites pasar. Gracias por las enfermedades que pasamos, porque eso nos hace volvernos más hacia ti, Señor, y nos hace pensar que solamente en tus manos, Señor, somos seres humanos que estamos completos, Señor, y apartados de ti, pues no podemos hacer nada espiritualmente agradable para tus ojos. Por eso es que te pedimos que nos ayudes en cada una de las relaciones humanas que tenemos con otros hermanos, Señor, en el trabajo, en el vecindario, en todas partes. Ayúdanos, Padre, para que podamos sobrellevarnos unos a otros como tu palabra nos los indica, y sobre todo en la iglesia, en tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Esta es una parte de tu pueblo. Estamos delante de ti, somos seres imperfectos, pero con el deseo de adorar tu nombre, no solamente esta semana, Señor, sino cada uno de los días del año y en nuestra vida. Te agradecemos tu bendición para cada una de las familias, y en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, puede sentarse un momentito y buscar, por favor, en su himnario el himno 303. Jesús es mi Rey soberano, himno 303.
hermano puede sentarse un momentito, vamos a tener un tiempo de avisos y después el ofertorio. Los hermanos que estén listos con el alfolí. Bueno, en los avisos estamos aún todavía pendientes de reabrir los días miércoles y jueves, es lo que nos falta, los miércoles y jueves, y el aposento alto también, que es a las 9. Estamos viendo las posibilidades de que se reabran estas actividades, ¿verdad? Mientras se están dando los videos, se siguen enviando videos de la Sociedad Femenil los miércoles, los jueves, el estudio de Apocalipsis, que vamos en el capítulo. ¿En cuál capítulo vamos, hermana? Hermana María de Jesús. ¿En cuál capítulo vamos de Apocalipsis? Gracias, hermana. Bueno, son los avisos. El día miércoles que viene, el próximo miércoles, es la actividad, es el retiro espiritual que tiene la Sociedad Femenil. Es a las 11 de la mañana. Esperamos, hermanos. No solamente es para las mujeres, ¿verdad? Podemos venir también. Bueno, yo voy a dar el tema. Podemos venir, si quien gusta acompañar a las hermanas, puede venir miércoles a las 11 de la mañana. Es un retiro espiritual. Después las hermanas tienen por costumbre pasar aquí atrás el anexo a convivir, compartir la mesa. El día jueves también está el culto de intimidad, ¿verdad? Jueves de intimidad, y vamos a tener el culto también a las 6 de la tarde. El jueves a las 6 de la tarde va a haber Santa Cena, se va a ministrar la Santa Cena, para que, pues, si usted desea venir, puede venir. Aquí nos vemos el día jueves a las 6. Y el día viernes también, el viernes 15 de abril, el culto de resurrección, el culto de crucifixión, o el culto de las 7 palabras, ¿verdad?, que se conoce también, es a las 12 del día. ¿Sí, a las 12, perdón? Sí. A las 12 del día el viernes. Y el día domingo, dentro de 8 días, tenemos 2 servicios, 2 cultos. Uno es a las 6 de la mañana y otro es a las 12 horas, como hoy. Para que igual también, si usted puede venir a las 6 de la mañana, como se hace cada año, ya tenemos también la oportunidad de hacerlo. Las hermanas de la Sociedad Femenil Unice de nuestra iglesia van a dirigir el culto de las 6 de la mañana. Y al terminar el culto de resurrección de la mañana, bueno, también podemos compartir un desayuno aquí atrás. Los hermanos del consistorio, el hermano Isaías, el hermano Efrén, creo que van a matar un borrego y lo van a hacer en barbacoa. Entonces los esperamos. Si quieren venir a las 6, ¿verdad? No un poquito después, sino a las 6 al culto, y para aquí poder desayunar una rica barbacoa. Dicen que les queda bien. Bueno, los invitamos. Están invitados todos los que estamos presentes, y si gusta venir. A las 12 del día también, del mismo domingo de resurrección, también va a haber un servicio, el servicio que se hace a esta hora, y también, pues, yo creo que sí va a quedar un poquito de comida, y si gusta también quedarse a comer, pues los invitamos. Esos son los avisos, hermanos. Los hermanos de las ofrendas, no sé si hay un aviso que se me esté pasando, por favor, de los jóvenes, de la sociedad femenil. ¿Nada? Bueno, vamos a leer un texto que se encuentra en Corintios. Bueno, yo lo leo, si gusta, no se preocupe. Dice la segunda carta a los Corintios. El texto es para consagrar las ofrendas. Después vamos a orar una oración. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, a partir del versículo 6 en adelante: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Adelante, hermanos, pueden pasar.
celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites levantar estas ofrendas y diezmos, Señor. Te pedimos que las bendigas y las multipliques para que sean usadas aquí en tu obra. Pues todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El tema de esta tarde, hermanos, es la entrada triunfal del Rey. Y la lectura bíblica base para esta meditación la vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 21. Evangelio de Mateo, en el capítulo número 21, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 en una forma alternada. Mateo 21, del versículo 1 al versículo 11. Dice la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Amén. Vamos a orar así puestos de pie. Bendito Padre Celestial, en esta tarde tan gloriosa, en esta tarde llena de luz, Señor, y que nos permites ver esa luz a través de la vida que nos da, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, también por tu palabra. Permite que podamos abrir nuestro pensamiento, nuestro corazón a tus enseñanzas, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos podemos sentar. Dice la historia que Julio César, que pertenecía le llamaban Gen, que era un grupo de familias que tenían como apellido Julia, era de una familia patriarca y que en su momento debía influir mucho en la vida decisiva de la política romana. Julio César fue 5 veces cónsul, tuvo diferentes encargos, diferentes lugares donde él se desarrolló, pero ya al último el Senado, que era el gobierno, el órgano de aquel entonces, el Senado empezaba a sospechar que Julio César pretendía aprovechar esta situación de su fama y autoproclamarse rey, para lo cual los hombres ilustres, el Senado, trataban de buscar la manera de desacreditarlo, de alguna manera quitarle ese poder. Y pusieron a otro general para que le hiciera frente, el general Pompeyo, que a la vez fue yerno de Julio César. Se había casado con su hija, pero a la hora del nacimiento de su hija murió la madre y murió la niña. Entonces Pompeyo el Grande, era el que le hacía de rival a Julio César. Llegó el momento en que a Julio César se le acusó de corrupción a la hora de declarar un conflicto armado y de hacer una selección de las tropas.
En ese momento el Senado le ordena a Julio César que entregue el ejército, que entregue sus legiones y que se regrese a Roma para ser juzgado. En aquel entonces sus legiones se encontraban, en aquel entonces había una frontera entre Roma y la Galia Cisalpina, que estaba constituida por un río que se llamaba el río Rubicón. Y había una ley en la República Romana donde ningún general podía cruzarlo con sus tropas. Podía cruzarlo solo, pero no con sus tropas. Y el que lo hiciera, pues cometió un delito de desobediencia al Senado. A Julio César, pues en ese momento no tenía otras opciones. Si se entregaba, quedaba a cargo de sus enemigos políticos y posiblemente la muerte. Y si él cruzaba ese río, iba a declarar una guerra civil, la Segunda Guerra Civil Romana. En eso estaba Julio César tomando esta decisión al frente de ese río, cuando lanzó una frase inmortal: Alea iacta iest, que significa la suerte está echada. Para Julio César ya no había entonces vuelta atrás, solamente era hacia adelante. Cruzó el río Rubicón y se fue con sus tropas directo a Roma. El Senado y todos salieron huyendo de Roma porque le tenían miedo a Julio César. Pero fue una guerra que duró 4 años, hasta que por fin Julio César derrotó a Pompeyo. En este momento, en este capítulo que acabamos de leer, vemos lo que sería el inicio del fin de nuestro Señor Jesucristo. Sería como su Rubicón, el seguir hacia adelante, el no tener vuelta atrás. El Señor Jesús se tenía que enfrentar a los judíos y también a los romanos. Y precisamente en la época de Jesús, cuando Él nació, quien era emperador era Augusto César, pariente de este Julio César que estoy hablando. Julio César nunca llegó a ser emperador. Él estableció las bases, pero sí sus descendientes, como Augusto César, cuando emitió el decreto de que todos fueran empadronados. A este momento se enfrentaba nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en el libro de Mateo, a partir del capítulo 16, que Jesús anuncia su muerte a sus discípulos. Les dice que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, iba a ser maltratado, iba a ser crucificado, pero que no se preocuparan porque al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Los discípulos pues no entendían qué significaba todo eso. Siguió adelante nuestro Señor Jesucristo, ya rumbo a Jerusalén. Estuvo en Galilea, en las regiones de Judea, sanando enfermos. Y dice la palabra de Dios que mucha multitud le seguía. El Evangelio de San Lucas menciona en el capítulo 19 un evento también importante para nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él entra a Jericó, se topa con Zaqueo arriba de un árbol. Bajó Zaqueo y comió Jesús en su casa, le habló del reino de Dios y creyó en Él. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Más adelante el Señor Jesús nuevamente vuelve a anunciar su muerte. Y vemos aquí en estos primeros versículos del Evangelio de San Mateo que hemos leído, dice que Jesús estaba acercando ya a Jerusalén. Venía de Jericó y hizo una pausa en lo que viene siendo Betania, Betfagé, el Monte de los Olivos. Algunos comentaristas dicen que esto está como a 3 kilómetros antes de llegar a Jerusalén. Y en esta semana, que le llamamos Semana Mayor, Semana Santa, o para muchos Semana de Vacaciones, y que podemos decir nosotros como cristianos Semana de la Pasión,
de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quizás sea un título largo, pero eso es lo que sucedió en esta semana. Aquí podemos ver en estos primeros versículos que Jesús es un rey soberano, que Jesús tenía el control absoluto de todas las cosas. Y Él ya sabía a lo que iba. Él ya sabía que había llegado su momento y por eso se enfiló a Jerusalén. Dice la Biblia que cuando llegó a esta ciudad de Betfagé, le dijo a dos de sus discípulos: vayan a la aldea de enfrente y hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatadla y traédmela. La pregunta es: ¿cómo sabía Jesús que en la aldea de enfrente había alguien que tenía un asna, que tenía un pollino o un burrito todavía tierno que nadie había montado? Vemos que Jesús era un rey soberano, conocía todas las cosas y por eso Él le da estas instrucciones a dos de sus discípulos. Vemos también la importancia que tenía en el pueblo de Israel lo que era el asno, lo que era el burro, lo que era un pollino. Y lo encontramos desde el libro de Génesis en el capítulo 49, en el versículo 11. Todo el capítulo 49 vemos la bendición que el patriarca Jacob le da a cada uno de sus 12 hijos. Y en el versículo 11, que está dentro de la bendición que Jacob hace a Judá, le dice: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Ya desde entonces el pollino ya era mencionado en la Biblia. Vemos que también los reyes de Israel montaban en asnos, no en caballos, sino en asnos. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 2, el rey David le pregunta a Siba, que era el criado de Metifosé y que era el hijo de Jonatán, le dijo: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Entonces vemos que el asno ya tenía un lugar especial en el pueblo de Israel. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, al querer hacer esta entrada triunfal, escoge a un asna y a su pollino. Y todavía más adelante el Señor Jesús le da instrucciones a sus discípulos y le dice: ustedes van a ir y van a tomar, van a desatar ese pollino, esa asna, se la van a traer, y si alguien sale, si el dueño les pregunta qué están haciendo, llevándose sus animales, le van a decir: el Señor lo necesita. ¿Cómo sabía el Señor Jesús que iba a salir el dueño? ¿Cómo sabía el Señor Jesús que estos dos animales iban a estar a la puerta de la casa? Cuando generalmente pues los dueños guardan en la parte de atrás, en los corrales, guardan a sus animales. Sin embargo, estos animales ya estaban listos, estaban preparados para que llegaran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el dueño? Nada. ¿Conocía el dueño a Jesús quizá? Lo más seguro es que no. Pero como vemos, aquí vemos la soberanía de nuestro Señor Jesucristo en estos versículos primeros donde da esta instrucción el Señor Jesús. Otro punto importante que podemos ver es el cumplimiento de la profecía.
acabamos de leer en Ezequiel capítulo 9 y el versículo 9, donde complementa con este capítulo de Mateo, en su versículo 5, 21:5, dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ya desde entonces Dios le había dicho a su pueblo que iba a venir el Señor Jesucristo. Le dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Podemos ver la imagen de este rey que los israelitas estaban esperando. Si Dios les estaba diciendo que iba a venir un rey, que iba a venir justo, que iba a venir todopoderoso, eso es lo que ellos estaban esperando. Sin embargo, el libro del profeta Zacarías más adelante dice, Zacarías habla de un pastor que sería rechazado por su nación, y más adelante en el capítulo 12 describe a una nación que lamenta a aquel a quien traspasaron. Vemos que Dios de una y muchas maneras le habló a su pueblo, le dijo que los iba a redimir, los iba a sacar de la esclavitud. Y este era el momento en que el Señor Jesús se presenta. Los versículos 6 en adelante dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy grande, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. Aquí vemos, hermanos, la aclamación del rey. Aquí ya se está acercando más a Jerusalén. Dice que pusieron sus mantos. Y otro caso que vemos en la Biblia lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Dice: así ha dicho Jehová, yo te he ungido rey por Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron: Jehú es rey. Esa era la tradición, la forma de nombrar a un rey, de darle el honor a través de los mantos, de proclamar trompeta. Ahora los reyes se manejan de otra manera, una serie de preparaciones, de cosas que luego cuando vemos, pues es mucho ritual para elegir un rey en nuestra época. Los profetas jugaron una parte importante en el pueblo de Dios. Y los profetas generalmente, su palabra que venía de Dios era verbal. Así ha dicho Jehová. Pero cuando el pueblo era rebelde, cuando el pueblo no quería escuchar a Dios, cuando querían seguir en sus malos caminos, irse a los ídolos, a veces también Dios usaba los ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, vemos la escena donde un alfarero está haciendo una vasija. Se le deforma, la deshace y vuelve a hacer una nueva. Y Dios le dice a Jeremías que así es Él, como el alfarero, que Él puede cambiar a su pueblo, que Él es el Dios de ellos. En otro ejemplo, también en el libro de Jeremías, próximos a que el rey Nabucodonosor iba a entrar y destruir a Israel, y no querían obedecer, no querían entender lo que Dios les estaba diciendo. Le dice Jeremías: hazte una coyunta, una correa fuerte, y átala a tu cuello con un yugo, y no nada más tú, sino que haz muchas y mándala a los reyes que están alrededor, y que todo el pueblo te vea con ese yugo ahí en el cuello. ¿Y qué quería decir Dios? Que iba a entrar Nabucodonosor, que este pueblo iba a destruir a Jerusalén,
y que ellos iban a ser esclavos y que iban a traer ese yugo por desobedecer a nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo que había mucha gente ese día, los que iban adelante y los que iban atrás. Como veíamos en versículos anteriores, capítulos anteriores, Jesús venía de Jericó, había sanado enfermos y desde ese momento tenía una gran multitud detrás de él. Más la que se juntó allí cerca de Jerusalén, dice que había multitud atrás y adelante. Era la fiesta de la Pascua. Algunos comentaristas dicen que había alrededor de entre 2 millones y 3 millones de habitantes en ese momento, de visitantes que habían ido a la ciudad de Jerusalén. Entonces imagínense cómo estaba esa zona. Y la gente gritando. Muchos de ellos pues eran extranjeros, eran de otros pueblos, de otras lenguas, pero también estaban los romanos que no querían que hubiera mucho desorden en las fiestas, que Jesús no hiciera algo indebido y que eso acabara quizá en matanza. Los judíos también le tenían miedo a Jesús porque el pueblo lo estaba apoyando. Y cuando lo vean entrar con esta multitud de gente y que empezaron a gritar, Hosana. Hosana, que quiere decir, sálvanos ahora, te rogamos, sálvanos, Señor. Esto era parte del himno, de los coros que entonaba los judíos, de lo que era sus salmos, su himnario de aquel entonces. Y que en esta época de Pascua ellos entonaban estos cánticos, estos salmos. Y este Hosana era precisamente de esos salmos. Dice, Hosana, sálvanos, te rogamos, sálvanos, Señor. Sálvanos, Jehová nuestro Dios, y recógenos de entre las naciones, para que te alabemos tu santo nombre y para que nos gloriemos en tus alabanzas. Esto es el Salmo 106, versículo 47. Otro salmo que también ellos cantaban era, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Salmo 118, 25. Esas eran las hosanas que el pueblo estaba cantando. Y unidos a ellos pues se juntó la multitud y también empezaban a cantar el estribillo y a seguir hosana todo el transcurso de esa caminata de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante dice, al Hijo de David. Ellos reconocían a David como ese gran rey que tuvieron. Reconocían a David que fue el que pudo estar en paz con sus enemigos, el que pudo tener unido a las 12 tribus en ese entonces. Y a ese Jesús le gritaban, Jesús restaura el reino, Jesús une a las 12 tribus, Jesús líbranos de nuestros enemigos. Hosana al Hijo de David, que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y eso es lo que dice el Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos, bienvenido el Rey. Es interesante lo que en ese momento se formó a la entrada triunfal de Jesús. Muchos no lo conocían, por eso al final dice, y la gente decía, ¿quién es este? Muchos no lo conocían, muchos lo habían oído, porque sabían que llegó a sus oídos que una persona estaba sanando, que se llamaba Jesús, que sanó enfermos, cojos, que acababa de levantar a Lázaro de la muerte. Habían escuchado todo eso, pero no lo conocían. Pero en aquella multitud, en aquellos cantos, pues la gente también se contagió, la gente también empezó a cantar.
Dice la Biblia que la ciudad de Jerusalén se conmovió, se estremeció. ¿Qué está pasando? Ahí había mucho alboroto de alegría en todas las calles. Los romanos, los fariseos estaban preocupados por esta situación. Había aclamaciones de alabanza. Se veía como un despertar espiritual. Pero como vemos más adelante, eso fue sentimentalismo. Eso fue efímero. Pasó rápido. Porque muchos de esa multitud, 5 días después, iban a volver a gritar. Pero ahora iban a gritar: crucifícale, crucifícale. Y vemos que eso refleja la naturaleza humana. Dice el salmista: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El pueblo de Israel era un pueblo sin bases sólidas en su fe. Era un pueblo que había perdido sus valores espirituales. Sí, quería un rey, quería un libertador, querían salir de ese yugo de los romanos, pero ellos no sabían que Jesús no vino a dominar, no vino a libertarlos, y acabaron decepcionados. Y más que Jesús, atacó su religión ritualista, que no podían salirse de ella, que tenían que cumplir los 605 mandamientos o 613 que habían establecido. No podían salirse de esos mandamientos, de estas reglas. El pueblo de Israel no estaba preparado para un Salvador. Actualmente, también en ciertas iglesias se predica a Jesús, pero se predica de una forma distinta. Y los llamamientos que hacen es que Jesús puede cumplir todos tus deseos, todos los anhelos de tu corazón. Ven a Jesús, a Cristo, y tendrás una vida maravillosa, un matrimonio feliz, una vida sin problemas. Y mucha gente visita estas iglesias cada domingo. Cristo no era esta clase de rey. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Dice el Evangelio de San Juan, que Jesús dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que yo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A eso había venido el Señor Jesús, a cumplir este propósito, a cumplir esta ordenanza de su Padre. Las personas tienen necesidad de salvación, de vida eterna, de que sus vidas sean renovadas, ya que viven en la zozobra, en la esclavitud. Y muchos pueblos, muchas ciudades actualmente muestran esta necesidad en sus ritos, en sus ceremonias, en procesiones, en representaciones de Jesús. Tienen los ojos cegados y la mente turbada. En estos días vamos a ver en la televisión cómo muchos de los pueblos de nuestra México hacen estos tipos de representaciones, peregrinaciones, para cumplir con estos rituales por esta necesidad que ellos tienen. Jesús entró triunfante, aunque no lo reconocieron, aunque no lo entendieron. Pero esa era la entrada, como digo, era el principio del fin de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero entró de una manera diferente, de una manera como rey, como los reyes de Israel. Y eso es lo que Él venía a demostrar, que era humilde.
Otro punto que podemos ver aquí es la mirada triste y penetrante del rey. El Evangelio de San Lucas nos hace llegar una frase que dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró el Señor Jesús? ¿Qué sabía Él acerca de Jerusalén o de su pueblo? Dios de una y otra manera, como les digo, le ha hablado a su pueblo. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 11 al 14, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez y me dijo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre los moradores de esta tierra. Jesús, como Rey soberano, sabía lo que iba a pasar. Más adelante en Jeremías 2 le dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Aquí Jeremías está profetizando la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El pueblo de Israel iba a caer en manos de sus enemigos y no iba a haber quien los pudiera defender. Ellos iban a caer a filo de espada, no iba a haber perdón, ni compasión, ni misericordia para ellos. Y eso es lo que veía nuestro Señor Jesucristo, que el pueblo de Israel iba a sufrir, que el templo iba a ser destruido. Lucas 19. Jesús, después de que lloró, dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu luz, mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué estaba el Señor Jesús viendo hacia adelante? Lo que iba a pasar en el año 70. Dice la historia universal que Tito Flavio Vespasiano, que era emperador en ese entonces de Roma, mandó a su hijo Tito a tomar la ciudad de Jerusalén. La tuvo sitiada por 5 meses, que no entrara alimento, que no entrara agua, y al final dice la historia que arremetió contra la ciudad, sin compasión. Se calcula que murieron como 1 millón de judíos. Otros más pudieron escapar hacia lo que era la parte del Mediterráneo y lo que se conoce en la historia como la diáspora, la distribución, los judíos que salieron corriendo por todos lados. Eso es lo que veía el Señor Jesús, porque la maldad de su pueblo era mucha y ellos no querían reconocerlo, ni al mismo Jesús, y eso era lo que le esperaba a su pueblo y al templo de Jerusalén. Por eso el Señor Jesús de alguna manera lloró
sintió tristeza al ver a esta ciudad. Hay una escritora, creo ya murió hace unos años, ella se llamaba Corrie ten Boom. Ella fue una persona holandesa, allá por los años 1940. Su padre fue un relojero en la ciudad de Holanda y ella fue la primera mujer que le dieron el certificado para arreglar relojes. Cuando vino la guerra de Alemania, cuando los nazis empezaron a invadir varias ciudades de Europa, muchos corrieron a Holanda. Y la familia de Corrie ten Boom escondió a muchos de ellos. Los escondió mientras pasaban los alemanes y ellos podían escapar y seguir adelante hacia alguna frontera. Con el tiempo, ya con la llegada de los nazis, también los holandeses fueron llevados a campos de concentración. La familia de ella murió y ella, cuando terminó la guerra, pudo salir libre después de una serie de penurias por las que pasó. Ella llega a los Estados Unidos y en su momento, dice algunos biógrafos de ella, que se vio asediada por tanto medio, que qué había pasado y cómo era el campo de concentración y qué comías y qué hacían, y se vio asediada con tantas preguntas, ¿no? Uno de ellos, un tiempo después, le preguntó que ella cómo manejaba esa situación, porque ella seguía siendo sencilla, seguía siendo humilde, y ella estaba recibiendo muchos halagos que la hacían sentir así como superior. Y ella le contestó a esta persona, refiriéndose precisamente a la entrada de Jesús, y le dice: si yo pudiera permítanme tantito. Le dijo que cuando Jesús entró a Jerusalén en ese pollino, todo el mundo empezó a tirar los mantos, a ondear las ramas, a vitorear, a gritar, a cantar. Y le dice: ¿usted cree por un momento, con tanta bullicio, usted cree que al burro, al asno, al pollino, se le ocurrió por algún momento que todo eso que estaba pasando era por él? Y ella le hace ver, dice: así soy yo. Todo esto que me pasó no fue para ensalzarme, para que me den a mí la gloria. Si yo pudiera, si Jesús viniera ahorita y necesitara un asno para cabalgar por el mundo, me gustaría que Él estuviera encima de mí, pero para darle la gloria y la honra. Debemos ser humildes, no debemos vanagloriarnos en nosotros mismos. Hay muchos cristianos y algunos que se dicen cristianos y gente que asiste cada domingo a la iglesia. Lo voy a hacer en forma simbólica, representativa, y al llegar a la iglesia empiezan a aventar mantos y a ondear ramas de los árboles y entrar cantando y diciendo alabanzas a Dios. Pero mucha de esta gente no lo conoce, porque hay un problema en su corazón, que se rehúsa a someterse a la voluntad de Dios. Se rehúsa a someterse a la voluntad de Dios. Gritamos, alabamos a Dios y tendemos los mantos, pero no estamos dispuestos a obedecerle como lo hizo ese pueblo. No estamos dispuestos a dejar a nuestros dioses ajenos. Queremos seguirle, sí, pero por un momento. O le decimos a Dios: Dios, te quiero seguir, pero espérame,
ahorita necesito atender mi negocio. Mira que los domingos es el día que más se vende. Entonces le dejamos a Dios a un segundo lugar. Y a veces somos como este pueblo también, que 5 días después entramos al templo y con la euforia de la multitud le gritamos: crucifícale, crucifícale. Quiero terminar con la siguiente reflexión. Mi madre era de un pueblo de Zacatecas y como algunas regiones pues tienen sus modismos, tienen sus frases, tienen sus refranes o comparaciones, como muchos pueblos de nuestro México, que a lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado vivir o que conocemos porque hemos visitado esos lugares. Entonces mi madre también tenía algunas frases, como se dice, pueblerinas, ¿no? En una ocasión en que mi papá fue invitado a predicar en una iglesia de Guerrero, mi mamá hizo una expresión y dijo: esta persona parece un muerto fresco. Al día siguiente nos invitaron a comer a casa de unos hermanos y yo pues todavía chamaco ahí, me llamó la atención y cuando vi a la persona dije: esta es a la que se refiere mi mamá. Yo nunca había visto un muerto, pero por la apariencia de este señor, de este hermano, se refería a él. Y como chamaco curioso, pues nomás me le quedaba viendo ahí de reojo y pues ya vi que sí, movió el brazo, agarró la cuchara, se llevó la comida a la boca y medio abría la boca para hablar y dije: bueno, pues sí está vivo, ¿no? Pero su apariencia es otra. Hermano, lo saco a reflexión por esto. Estamos empezando esta semana. Veamos la magnitud de lo que significó para Jesús la entrada a Jerusalén, en la cual Él se estaba mostrando a su pueblo como el Rey. Y efectivamente Él merecía todas esas hosanas, aunque ese pueblo no lo entendía, pero estaba dándole esas alabanzas a Él. Que en esta semana, hermanos, en nuestros hogares podamos leer los evangelios, sobre todo los últimos capítulos, para que podamos dar seguimiento a esta semana, la crucifixión, Jesús ante Pilato. En Mateo está a partir del capítulo 21, en Marcos a partir del capítulo 11, en Lucas a partir del capítulo 19 y en Juan a partir del capítulo 12. Entonces, que esta sea una semana en la cual podamos nosotros valorar lo que significó la entrada triunfal de Jesús. Y no nada más a Jerusalén, sino a nosotros. Que el domingo siguiente, el domingo de resurrección, que a la hora que nos levantemos, que estemos al borde de nuestra cama, no nos levantemos como un muerto fresco, no nos levantemos como cristianos fríos, como cristianos sin esperanza, sin vida eterna, como cristianos fariseos. Ay, es domingo, tengo que ir a la iglesia, la gente me tiene que ver, que oro, que ofrendo, que canto. Sino que seamos realmente cristianos en la cual el Señor Jesús vino a salvarnos. Debemos aprender que Jesús era un Rey infinitamente mayor que nosotros, que Él es el Rey y que debemos aclamarlo como Rey, debemos obedecerlo como Rey, debemos servirlo como Rey, amarlo como Rey, glorificarlo como Rey. Hermanos, que al llegar al final de esta semana podamos decir que Jesús resucitó y nosotros juntamente con Él.
Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermano, para recibir la bendición del Señor. Y al terminar, entonamos la doxología 432. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Doxología 432.